Bueno, familia, querido, querida, bienvenida, bienvenido a una masterclass poderosísima el día de hoy. Venimos como que con el gorrito puesto a la chumpa. Empezó el frío, literal, empezó el frío. Pero hoy te voy a compartir una masterclass en donde te vas a llevar sorpresa, en donde te vas a llevar transformación, en donde vas a llevar entendimiento. ¿Cómo convertirte y por ende ser una o ser uno con ese poder interno, con ese resultado final, convertirte en uno solo, convertirte con ese poder interno, con lo externo y moldearte uno solo? Pero antes de eso, quiero compartirte una gran revelación bíblica, porque quiero guiarme de la Biblia y lo vas a ver y lo vas a entender. Y por ende, dejarás de hacerle caso al subconsciente. Una de las revelaciones que a mí me ha llevado literalmente es dejar de creerle al subconsciente y darte el permiso de dar ese salto cuántico con la mente de Dios, con la mente supraconsciente, con la divinidad, literalmente con el más de arriba, con el más alto, con el más poderoso. Pero como te digo, querida o querido, sí que si estás sentada, agárrate. Si estás sentada, párate. Y si estás parada, siéntate. Así que me voy a sacar esto. Está lloviendo, de hecho, pero eso no nos detiene a que no te voy a compartir algo poderosísimo, porque convertirte una con ese poder interno, con lo externo, mamacita, tu vida sí o sí va a dar salto cuántico. La cosa, bueno, la guía o lo que te quiero compartir está en San Marcos 12 al 13, versículos 28 al 31. Dice así: uno de los escribas, le voy a gritar un poco duro porque literalmente está lloviendo y no quiero que la lluvia me gane. Uno de los escribas preguntó, ¿a quién? A Jesús. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? ¡Qué poderosa pregunta! ¿Cuál es el primer mandamiento? Uno de los escribas le preguntó a Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento es que tú aprendas o que tú sepas. Hasta dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno es la primera palabra que sale aquí, literal, voy a usar un boli. La primera palabra dijo, respondió Jesús, el primer mandamiento. Debes de entender y comprender que el Señor tu Dios, uno es. Uno es. Luego dijo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Literalmente. Lo poderoso que es este mandamiento. Primer lugar, es decir, entenderás y comprenderás que tu Dios es uno. Quizás puede dividir en corazón, en alma, en mente, en fuerzas, pero al final del día solo es uno. ¿Y por qué te dije anteriormente que por ende dejarás de creer en el poder del subconsciente? Porque hasta yo también tenía poco confundidita con esto, de que crea lo mejor, crea tus propias creencias, dale buenas siembras, buenas semillas a tu subconsciente, y tu subconsciente te va a ayudar tarde o temprano. Pero literalmente, entre más afirmaciones, entre más repeticiones, entre más oraciones de la boca,
simplemente solo hacía un rebote a las creencias, solo hacía un rebote al subconsciente, solo hacía un rebote. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos sí o sí dividimos, o sea que estamos en 3 etapas, en donde se encuentra la primera, literal, lo que es la tercera dimensión, donde vemos el mundo físico, en donde tocamos las cosas, donde vemos, percibimos, en donde está la mente, en donde está el tiempo. Eso es la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión es el segundo nivel. Están lo que es el subconsciente, están las creencias, está todo el jugo emocional inclusive de la tercera dimensión a la cuarta. Entonces, ahí está el subconsciente, ahí están las creencias, ahí está literalmente cuando tú eliges algo de manera consciente, solo rebota literalmente al subconsciente. Pero entender que existe otro nivel más, lo que es la supraconciencia, lo que es la mente de Dios, lo que es la mente universal, lo que es literalmente en donde puedes conectar ya con esas infinitas posibilidades, en donde ya existen las infinitas posibilidades de la vida, ya es en una mente más lo que es la tercera dimensión, lo que es en el tercer nivel. Y es ahí, literalmente, comprendes y entiendes que desde esa quinta dimensión, que es la quinta dimensión, cuando aprendes y entiendes que desde la quinta dimensión tú tienes que ser consciente de ese ser, de esas infinitas posibilidades de la vida, desde ahí entonces tú tomas la decisión interna de elegir en qué quieres creer, de elegir en qué quieres confiar, y por ende también el poder de elegir. Ya no más hacerle caso al subconsciente, porque al subconsciente es igualmente donde existen todas las creencias arraigadas del consciente. Entonces, el subconsciente deja de tener poder. ¿Estás de acuerdo conmigo, querida, o no estás de acuerdo conmigo? ¿Entiendes o no entiendes? Literal. Pero es sumamente importante que tú te des el permiso de ya no dejarte guiar solo a través del subconsciente, porque del subconsciente, literal, es ahí donde habita, es un espacio de la cuarta dimensión en donde habitan solamente las creencias, las imágenes inclusive, los jugos emocionales, de todo percibido por la tercera dimensión. Ahí es donde existe mente, ahí es donde existe tiempo, ahí es donde, literal, a veces nos pasa, no sé si a ti te pasa, literalmente, no sé si a ti te pasa o simplemente a mí me ha pasado en donde llegan a algún punto donde le ponemos tanta mente, en donde elegimos de manera consciente y empezar a afirmar que yo soy esto, y elijo la grandeza, elijo lo otro y todo, pero nada ocurre, y te cansas de repetir una infinidad de afirmaciones, te cansas literal ya me dio hasta calor, por eso esto crea energía, de que te cansas en repetir, en estar repitiendo las cosas, pero al final del día solo es un rebote, solo rebota, no te la crees, no te lo sientes. Pero cuando entiendes y comprendes, querida, por eso hasta en la Biblia dice, entenderás y comprenderás que tu Dios es uno es, aunque más después divide, que lo vas a amar con toda tu mente, con toda tu alma. O sea que tercera dimensión, cuarta dimensión y hasta la quinta dimensión, convertirlo en uno es, que es el ser infinito, que es el universo entero, que es el campo universal entero, que es el lenguaje de la vida, el lenguaje del amor, el lenguaje del universo. ¿Y por qué te dije anterior que vas a dejarle creerle al subconsciente? Porque al subconsciente solo existen emociones del consciente, de la tercera dimensión. Solo existen creencias que has adoptado anteriormente, desde tu infancia, desde tu crecimiento.
Pero en cambio, te conectas desde la quinta dimensión, lo que es el ser, lo que es la conciencia, donde existen las infinitas posibilidades, donde existe el poder de la vida, donde existe el campo universal, en donde existe ya la mente de Dios, y convertirte en uno solo, en el Dios mismo, en el universo mismo. Y ahí entonces te separas del tiempo, te separas de la mente, porque donde está el ser, donde está la conciencia, donde está el alma, donde está toda esa fuerza interna, esa luz interna, perdón, literalmente está fuera de tiempo, ahí no existe tiempo, ahí no existe mente, ahí no existe literalmente todo lo que la mente proyecta, preocupaciones, todo eso. Por eso se dice, estad siempre en el momento presente, Cuando tú te reconoces de estar siempre en el momento presente, es igualmente a reconocer con ese estado interno. No es en el estado, literalmente todo está dependiendo y sí o sí del estado interno. Estar presente no es igualmente te quedas observando todo lo que existe a tu alrededor y todo, porque a veces ahí le pones mente, le pones atención, le pones significado. Por ende, estar presente es igualmente concentrarte, sentirte, adentrarte, literalmente concientizarte a ti mismo, a ti misma o a ti mismo lo que estás sintiendo a nivel interno. ¿Y por qué no entonces reconocer de que tu centro, tu interior, que eres por dentro, sí o sí, tu identidad invisible es el amor, es la paz, es la calma, es la gratitud, es el poder, es la libertad, todo, como dijo en la palabra de Jesús, todo dice, en la vida sí o sí, todo es bueno, lo malo, lo preocupante, lo estresante, todo lo malo es adquirido por tu propia mente, por tus propios pensamientos. Sí o sí, tu vida es bien o más bien, re bien. Sí o sí, todo lo malo que tú percibes, toda preocupación, ansiedad, estrés, sea inquietud, y por ende el no saber estar presente también, es adquirido, nada más. O sea que es optado, adquiriste, lo recibiste, y por ende te identificaste con esas creencias, lo creíste. Pero hoy te digo, deja de creerle, déjate de identificar con ello. No eres la mente, no eres el tiempo, no eres esa razón mental, eres conciencia. Por eso aprender a estar aquí y ahora, en el momento presente, es igualmente a que tú te reconozcas a nivel interno. Desde ese estado, desde ese reconocimiento interno, querida o querido, todo el poder interno lo conviertes en lo externo. Todo el poder interno lo conviertes en lo externo y te conviertes en uno solo, en una sola. Por eso el poder, la palabra de Jesús, todo lo que se revela en la Biblia, es poderoso. Entenderás y comprenderás que tu Dios no está separado. Las religiones, todo lo demás, literalmente, donde existió la mente del hombre, la mente patriarcado, literal, no sé si lo dije bien, pero en donde existió la mente patriarcal, lo separó todo. Hubo evangélico, literal, pero no vamos a hablar más de religiones, sino que es conciencia, es ser, es reconocer. Desde cada uno de nosotras y nosotros somos dioses, pero habemos olvidado. Somos dioses, somos diosas, pero lo habemos olvidado. O sea que no está reconocido, no está reconocida que tú que estés viendo este video, eres diosa, eres Dios, literalmente. Por eso es lo poderoso que tú te conviertas en uno solo. Y te voy a compartir una experiencia para que lo veas, y para que lo escuches. Que en cierto momento, a veces también es importante alejarte todas las distracciones, tanto como en redes, tecnología, literalmente en contenidos, sea, es importante que tú te des un espacio, un momento de contemplar la luz del día, el universo, la energía,
un espacio de silencio, de calma, literalmente que te des un espacio. Y me pasa a mí que a veces tomo un momento de manera consciente y es ahí cuando me doy cuenta, a veces la mente se proyectan los pensamientos y un sinfín de películas que se crea la mente. Pero sin embargo, cuando una persona está, por eso aquí está el poder que dijo Jesús, siempre habitad en la casa. Siempre, amo que no se encuentre en su casa cualquier ladrón, cualquier personaje, cualquier sin nombre puede entrar dentro de esa casa. Y esa casa es tu cuerpo, y esa casa es tu mente. Si tú no habitas de manera presente y no estás presente, cualquier ladrón, ¿y cuáles son los ladrones? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las personas que sin nombre pueden entrar? Esa incertidumbre, ese miedo, esas proyecciones del ego, esos pensamientos destructivos, esa negatividad y por ende todo lo juicioso entra adentro. ¿Y por qué te lo vuelvo a decir? Que tú te conviertes uno con ese poder interno, también reconocerlo a nivel externo, es concientizándote. Por ejemplo, o en un buen rato, estando afuera, estando contemplando y veo cómo la mente con sus atenciones, con sus proyecciones, con pensamientos, en un instante, por eso nuevamente, reconocer que tú no eres la mente, reconocer que tú no eres los pensamientos, reconocer esa identidad interna y ahí entonces te vuelves uno solo. Ahí entonces te vuelves a casa. Y volver a casa es igualmente volver al centro interno. Y cuando me refiero a que tú te vuelves a tu centro interno, no es alejarte del mundo, no es alejarte del mundo material, sino que es literal, es volver a casa, es volver a casa, es volver a casa. Muchas veces por estar mucho sumergido en el mundo material, en las cosas, en los quehaceres, un sinfín, olvidas de tu verdadera casa. ¿Y cuál es tu verdadera casa? La conexión con tu verdadera fuente, la conexión con tu verdadero interior. Pero a medida que tú te concientizas y te haces presente y reconoces, cuando estés muy distraída, estés distraído a través de la mente o a través de diversas proyecciones mentales y luego reconoces que tú ya eres todo lo que necesitas. Esto está poderoso, que tú ya eres todo lo que necesitas. Ya eres amor, ya eres completud, ya eres alegría, ya eres verdad, ya eres libertad, ya eres todo lo que tú necesitas y crees que a nivel mental que necesitas, ya eres. Querido, querida, cada vez que sientes que te encuentras fuera de casa, reconoce el contenido de tu casa. Y ahí entonces, a medida que tú reconoces a nivel interno, y lo reconoces a lo externo, que eso es tu verdadera identidad, eso es. ¿Y cómo reconocer a nivel externo? Quizás me podrías decir. Déjame que tome un poco de agua, porque hablo muy fuerte, dura, recia, porque está lloviendo también y literal. Hablo mucho de lo que es de la conciencia, porque si no fuera a tomar conciencia, si no fuera a tomar voy a quitarme ese chaquet porque me caliento. Hablo mucho sobre esto, porque si no fuera por el reconocimiento a nivel consciente, a nivel conciencia, querido, querida, estaríamos perdidos en esta vida, estaríamos perdidas, literalmente. Es por ello que cada vez que el miedo, la incertidumbre, la preocupación, el tener ansiedad inclusive, sea lo que tu mente te desvíe fuera, reconoce en tu interior, reconoce en tu ser, ya eres todo lo que necesitas, ya eres todo. Eres amor, eres expansión, eres gratitud, eres completud, estás completa contigo misma, aquí y ahora. Es reconocer
lo que tú crees que eres a nivel interno, es reconocer en lo externo. ¿Para qué darle chance a esa preocupación? ¿Para qué darle chance a esa mentalidad mediocre o escasa, de duda? ¿Para qué darle chance si tú ya eres lo que necesitas? Literal, la frase poderosa que ha salido en esa masterclass de hoy, ya eres lo que necesitas. Literalmente. Es por ello, no darte el permiso de jugar diferente a nivel interno y para luego lo externo, y estés dudando, ya estás cayendo en temor, ya estás con que preocupación, no. Conviértete en uno solo con esa identidad interna, también en lo externo, también entrenando a la mente, a tu mindset, entrenando. Por eso la palabra que leí hace rato, ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo, literal con todo, con todas las creencias, con todo el pensamiento. No solo en un punto, sino que en todo. Y es ahí te conviertes en uno solo. Porque donde está la tensión, ahí se va la energía. En donde tú nutres, eso se va a expandir más. Es por ello, querido, querida, siempre vuelve a casa, vuelve a ti. Reconoce esa identidad interna en lo externo. Reconoce esa identidad interna por encima de lo externo, te puedo decir. Reconoce, porque a medida que tú reconoces y reconoces y reconoces, te haces uno solo, Eres el Dios mismo, eres la diosa misma. Porque estás aquí para jugarla bonito, para divertirte y pasarla en plenitud. Vivir la vida y no sobrevivir. Con esto finalizo, querido, querida. Vivir la vida y no sobrevivir por apenas. Así que tú eliges, porque de que eres libre, de que eres universo, de que eres diosa o Dios, lo eres en lo absoluto. Así que no pierdas tu identidad al mundo, o en el mundo, en las cosas en sí o en las formas, sino que reconoce tu verdadera identidad interna por encima de lo externo. Eso es la absoluta certeza, sí o sí. Recuerda que eres experiencia, eres sentimiento, y en donde tú vibras, en donde tú te das el permiso de vibrar, eso es lo que vas a expandir más. Lo que tú te das el permiso de vibrar, frecuentar en ese estado del ser, eso es lo que vas a expandirte más y más y más. Y por ende, tu abundancia, tu riqueza se vuelve infinita. Let's go. Like si te ha gustado. Bye.